Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser detenidos el doctor José Luis Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado y político bogotano muy influyente de los años 30 y 40. Estudió en la Universidad Libre, también fue alcalde de Bogotá en 1936, titular en 2 ministerios, el de Educación y el de Trabajo, y congresista en 2 oportunidades. Fue candidato presidencial en 1946 y ya estaba planeando su candidatura para 1950. El caudillo liberal estaba casado con Amparo Jaramillo y tenía una hija, Gloria Gaitán, quien actualmente está dedicada a rememorar a su padre. Desde muy joven intentó integrarse con el pueblo, pues esta era su prioridad. Poco a poco se dio a conocer y así durante años formó su campaña presidencial. Cuando viajó a Roma a realizar su doctorado, conoció de cerca la forma de dirigir de Benito Mussolini y fue aquí donde obtuvo su manera de conectar y emocionar con el pueblo. Con su oratoria ponía a decenas de personas a escucharlo fiel y detalladamente. Que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Antes de hablar de la muerte de Gaitán, se debe contemplar muchos acontecimientos previos que muy probablemente desencadenaron en su fallecimiento. El primero de ellos es que era candidato por parte del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1946. Sin embargo, no era el único, pues ese año el partido no unificó a sus líderes y también propuso a Gabriel Turbay como candidato. Esta división interna le trajo consecuencias a Gaitán. En marzo de 1948, el presidente en curso, Mariano Ospina, organiza la Conferencia Panamericana, donde se crearía la OEA, y a la cual ningún representante del Partido Liberal fue invitado, y mucho menos su líder Gaitán. Esto generó más tensión entre ambos partidos. Gaitán también se desempeñaba en su rol como abogado, le gustaban los casos difíciles, y para ese tiempo estaba defendiendo al teniente Jesús María Cortés Poveda, quien había asesinado al periodista Eudoro Galarza Osa. Después de dedicarle tiempo al proceso judicial, salió en hombros victorioso en la madrugada del 9 de abril. Ese día, a las 2 de la tarde, Gaitán tendría una cita con el joven estudiante cubano Fidel Castro, quien estaba en Colombia como protestante a la creación de la OEA, pero la reunión nunca se dio y Castro aprovechó para participar de la revuelta. Aló. Espero que lo pongamos en cadena. Número 2, espero que lo pongamos en cadena. Cambio. Esta es la emisora liberal número 2 del servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la república que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos godas, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada. Mataron a Gaitán. Esas 3 palabras empezaron a sonar a eso de la 1:10 de la tarde del 9 de abril de 1948. Esas 3 palabras marcarían un antes y después de la historia del país. Cuando Gaitán se disponía a salir a almorzar en compañía de Plino Mendoza Neira y algunos compañeros del trabajo, fue interceptado y le propinaron 3 disparos. Mientras la gente se reunía al ver la increíble escena, al ver a su adorado líder agonizando, un joven llamado Juan Roa Sierra también marcaría su destino final.
A Gaitán lo trasladaron a la clínica central, donde antes de las 2 de la tarde sería declarado oficialmente como fallecido. En el centro de Bogotá se empezaron a reunir todos los seguidores autoproclamados gaitanistas para rebelarse en contra del gobierno y para tratar de vengar la muerte de su líder. Juan Roa Sierra fue acusado de ser el responsable de disparar en contra de Gaitán, por lo que fue linchado, torturado y asesinado. Lo arrastraron desnudo hasta la actual casa de Nariño, y de ahí en adelante empezaron las revueltas y el centro de Bogotá empezó a arder. Tiro iba, tiro venía, saqueos, tranvías en llamas, casas destruidas, además de las decenas y decenas de muertos y heridos. Así terminó Bogotá ese 9 de abril de 1948. Hay varios testimonios que dicen que Roa Sierra le había solicitado a Gaitán trabajo, además de una beca para ser abogado, pero nunca obtuvo una respuesta positiva. Además, Roa Sierra era un enfermo mental, alucinaba y había veces que se creía Francisco de Paula Santander, por lo que no se sabe a ciencia cierta lo que lo impulsó a cometer el magnicidio. Hay muchas hipótesis acerca de quién habría mandado matar a Gaitán. Con el paso del tiempo, la información se ha ido alterando, por lo que ninguna de las hipótesis es 100% veraz. Al contrario, cada vez hay más dudas. De las primeras acusaciones respecto al autor intelectual del homicidio, decían que era un complot por parte del Partido Conservador, pues veían en Gaitán un rival casi invencible para las elecciones de 1950. 9 de abril de 1948, al abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Siguiendo con el patrón político partidista, también se acusó al Partido Liberal, ya que Gaitán no regía sus políticas tradicionales al 100%. La hipótesis que más peso ha tenido con el paso del tiempo es que la CIA tuvo que darlo de baja, pues en pleno furor de la Guerra Fría, Estados Unidos luchaba porque ningún país latinoamericano tuviera dirigentes con pensamientos comunistas ni de izquierda, por lo que vieron en Gaitán un objetivo. Toda esta hipótesis coge fuerza por el testimonio de un exagente de la CIA y de los archivos clasificados que posee Estados Unidos. Al mismo tiempo surgió otra teoría que decía que no fue la CIA, sino los comunistas de la Unión Soviética. Hay varias fuentes que aseguran que el periodista asesinado por el teniente defendido por Gaitán era tío de Roa Sierra y que éste estaría vengando su muerte. Incluso hay testimonios que aseguran que Roa Sierra no fue quien disparó. El mismo Gabriel García Márquez, quien estaba a 2 cuadras del suceso, comentó que se había acercado al lugar de los hechos y vio personas sospechosas huir y que Roa Sierra simplemente era una carnada. En todo caso, inocente o no, él fue el que pagó por el mártir. ¿Qué sucedió con la muerte de Gaitán? O mejor aún, ¿qué no sucedió por la muerte de Gaitán? La principal y la más evidente es que desencadenó el conflicto armado en Colombia, ya que posterior al Bogotazo, la gente y los seguidores inician grupos minoritarios para concentrar sus ideas y defenderlas contra todo. Aumentó la tensión entre los conservadores y los liberales y como efecto cadena se crearon las FARC. Generó un conflicto armado de más de 50 años y con más de 200.000 personas muertas y alrededor de 7 millones de desplazados. Y otra de las cosas que provocó la muerte del caudillo es que Fidel Castro comprendió cómo debía hacerse una revolución y la pudo implementar años más adelante en Cuba. ¿Qué hubiera sido de Colombia donde no hubiera ocurrido nada ese 9 de abril de 1948? Lo más probable era que ganara Gaitán en las próximas elecciones. Probablemente los conservadores se hubieran encargado de aumentar la tensión bipartidista. Siendo presidente habría implementado normativas que defendieran la propiedad privada, una reforma agraria, entre otras propuestas que tenía y que eran realmente viables. Sin embargo, al día de hoy, ninguna de estas se ha realizado. Decir que no hubiera existido una guerrilla es casi irreal, pues a lo largo de la historia de la República de Colombia siempre han surgido guerrillas. Probablemente no hubieran durado tanto, pero sí habrían existido. Hoy en día siguen los homenajes al líder político. Su casa ahora es un museo. Además de celebrarse el aniversario de su muerte, también se conmemora el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Y el homenaje más significativo y más notorio es la imagen del billete de 1.000 pesos, donde se pueden apreciar algunas frases célebres del líder.
Vivir de suposiciones y imaginarios no es lo ideal, pero sí se debe vivir con sueños e ilusiones que pueden cambiar el presente y el futuro del país. Les habló Dana Ramírez y muchísimas gracias por su atención.